Buenos días a aquellos hermanos que no he podido saludar. Que el Señor los bendiga. Hermoso un domingo más que nos podemos reunir como congregación, donde venimos a alabar su nombre, donde venimos a escuchar su palabra. Y lo hermoso de este texto que leyó Fede recién, de lo que dice su palabra, y eso vamos a profundizar enseguida, pero que podamos examinarnos, como siempre decimos, a la luz de las Escrituras, y que nos aferremos a lo que dice la palabra, cada promesa que el Señor le da a sus hijos, y debemos aferrarnos. Durante estos domingos que hemos estado viendo el capítulo 8 de Romanos, y desde el versículo 1 al 11, Pablo ha estado describiendo, ha hecho una descripción, la realidad de la vida del cristiano, de que está unido a Cristo. Aquel que está unido a Cristo está viviendo en el Espíritu, y comienza diciendo que él está libre de la condenación, que vive para Dios, está vivo para Dios, o sea, con la capacidad de vivir según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Lo expresaba el domingo pasado, porque está bajo el poder del Espíritu Santo. Él es quien lo guía, Él es quien nos redarguye de pecado, Él es quien nos lleva a vivir una vida de santidad, una vida de piedad. Ahora, yo sé que a veces lo expresamos muchas veces y creo que tomamos por ahí lo que Pablo hace, porque en estos pocos versículos vamos a ver que Pablo es como redundante, como que repite otra vez lo que ya viene repitiendo. Y yo creo que lo hace con una razón también, y me tomo lo que dijo un pastor, es que nosotros somos bastante duros. Es como repetirnos una y otra vez. Por eso nosotros necesitamos recordar el Evangelio una y otra vez y recordar quiénes somos y de dónde Cristo nos sacó. Y que si ahora reflejamos algo es por Cristo. La vida cristiana no solo existe en conocer doctrina, y eso es bueno. ¿Es bueno conocer doctrina? Sí. Yo sé que la mayoría, muchos estudian en seminario. ¿Es bueno eso? Claro que sí, porque conocemos al Señor, tenemos convicciones de lo que creemos, porque a través de la palabra nosotros tenemos esas convicciones de lo que realmente creemos como cristianos y como hijos de Dios. Pero la vida cristiana no es solo conocer. Y quieren que le diga algo, eso tristemente es una realidad que pasa en muchos cristianos y en muchas iglesias. Solo por conocer teología, como siempre decimos, solo por conocer las Escrituras, o solo por decir que desde antes, desde chiquito, yo crecí, caminé dentro de una iglesia, yo soy hijo de Dios. No, hermano. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. No. Conocer teología, conocer las Escrituras, lo acabo de repetir, sí, esas verdades nos convierten, o sea, esas verdades se convierten en una convicción para nosotros, lo que estudiamos, lo que leemos, pero no solo en un aspecto intelectual nosotros somos hijos de Dios, sino que ese aspecto intelectual, eso que yo estudio, ahora tiene que haber una transformación en mi ser. No vale de nada. Estudiar para que no haya nada en nosotros. El Señor hizo la obra, somos salvos por Cristo, por lo que Él hizo, pero ahora Él nos dejó su palabra para que nosotros vivamos en santidad. Si yo no vivo en santidad, yo no puedo decir que soy hijo de Dios. Si yo tengo una vida como la que vivía antes,
que de 12 horas despierto y voy a tirar un número, no sé, pero de 10.000 palabras que digo, 9.999 son insultos, y después digo que soy hijo de Dios. O voy a dar otro ejemplo. Supongamos que ustedes me han visto y yo soy un ladrón, y me han visto robar, y de repente le digo, pero es que yo soy buena persona. ¿Ustedes qué me van a decir? ¿No es incongruente eso? El Señor nos salvó por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia. Hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor también, Dios, obró y puso el Espíritu dentro de aquellos que escogió, pero ahora tenemos una responsabilidad. Sí, Dios de principio a fin es la salvación, pero hay una responsabilidad en nosotros. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Yo no tengo que hacer nada para ganarme la salvación. Nada. No por obra, dice, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? No por obra, no por lo que nosotros hagamos. Porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahora sigue diciendo, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Claro, para que anduviésemos en ella. Si no andamos en ella, ¿cómo puedo decir que soy hijo de Dios? Y Pablo está tratando de aclarar eso. Empieza hablando de aquellos que son carnales, que lo estuvimos explicando, aquellos que están en el Espíritu, y va a volver a seguir hablando, pero ya va a empezar a profundizar un poco más ahora en aquellos que el Espíritu mora dentro de ellos. Pablo ha descrito la vida del cristiano en el Espíritu en los versículos anteriores, pero ahora va a señalar una verdad poderosa, hermosa, que implica la verdad en la cual vivimos. Ya describe una realidad en los versículos 1 al 11. No hay ninguna exhortación, vuelvo a aclarar, del versículo 1 al 11, no hay ninguna exhortación. Ahí no hay ninguna exhortación. Es un hecho. Es un hecho. Aquellos que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora dentro de ellos. Pero ahora a partir del versículo 12 que acabamos de leer, al 10, del versículo 12 en adelante, pero en esta mañana que tenemos del 12 al 17, nos va a mostrar las implicaciones de que somos hijos de Dios. Ese es el punto principal, hijos de Dios. Y por eso comencé diciendo eso, porque esa verdad de que somos hijos de Dios adoptados es donde hay muchas personas que se consideran hijos de Dios, pero no lo son. No lo son. Si usted habla con cualquier persona incrédula y usted le pregunta, ¿usted es hijo de Dios? Yo no creo que se pare y le diga, no, soy hijo del diablo. No hay nadie que le va a decir eso. Le va a decir, sí, soy hijo de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo lo vemos eso en las personas? Y es que el concepto de la Escritura, mis hermanos, con respecto a esto de ser hijo de Dios, se basa en un principio. ¿Y en qué? En que los hijos reflejan quién es su padre. ¿Se dan cuenta cómo se va uniendo todo? Los hijos reflejan quién es su padre. Nosotros cuando instruimos a nuestros hijos, le enseñamos a nuestros hijos, ellos van aprendiendo, pero están creciendo con una naturaleza pecaminosa. Pero reflejan lo que el Padre le enseña. Y esto es una realidad porque desde que el hombre cayó, no refleja al Creador. No refleja al Creador.
No hay un vínculo directo entre la humanidad con su Padre. Es fuerte eso, pero eso es lo que señala la Escritura. Si ustedes me acompañan a Juan, lo vamos a poder ver. Cómo hay muchas personas que se consideran hijas de Dios, pero no reflejan lo que es su Padre Celestial, sino más bien reflejan lo que es su otro Padre. Porque si no están en el Espíritu, están en la carne. Son hijos del diablo. Y eso es lo que Juan expresa también, capítulo 8, versículo 41 al 44. Vosotros hacéis las obras, y acá Jesús está teniendo una fuerte charla, le vamos a decir así, con los líderes religiosos. Y lo que trata de hacer Jesús es mostrarles su realidad, lo que ellos son realmente. Ellos decían que eran hijos de Abraham. Y eso es triste, hermano, pero por eso hay que enfatizarlo y examinar nuestra vida, porque por más que digamos que somos cristianos, si no vivimos conforme a la Escritura, es como yo le digo a un compañero, mejor no digas que eres cristiano. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, dice. Fíjense cómo comienza Jesús. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjense cómo actúa cuando nos confrontan, como una actitud agresiva o como una actitud altanera o como una actitud siempre de querer tener la razón o de que somos mejores. Un Padre tenemos que es Dios, dice ellos. Ellos están seguros que son hijos de Dios. Hay muchas personas que están seguras que son hijas de Dios o hijos de Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre, y ahí sí se lo dice, el diablo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. ¿Se dan cuenta del concepto bíblico de ser un hijo? ¿Qué es lo que hacen ellos como hijos del diablo? Las cosas que el enemigo hace. Eso refleja. ¿Qué hace un hijo de Dios? Refleja ¿qué? Lo que su Padre Celestial es. Pero recuerden, mis hermanos, que aún el pecado mora en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. Pero Dios nos trajo de la muerte a la vida, cambiando nuestro corazón de piedra por uno de carne, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo y a la acción del Espíritu Santo. Y eso es lo que va a exponer ahora Pablo. Sigue exponiendo eso en los próximos versículos. Acompáñenme ahora sí al versículo 12, y lo vamos a dividir en tres. Vamos a leer del 12 al 13, del 14 al 15 y del 16 al 17 vamos a tratar eso. Y lo primero que empieza hablando Pablo acá en el versículo 12 al 13 es de que tenemos una nueva obligación. Ya no somos deudores de la carne, empieza diciendo, sino que ahora somos deudores de la gracia. Así que, hermanos, dice, deudores somos, ¿se dan cuenta? Así que, conectando con los versículos anteriores, Pablo comienza diciendo eso. Por lo tanto, dice algunas versiones, Pablo conecta eso de la victoria que tenemos sobre la muerte a aquellos que han nacido de nuevo. Porque ¿qué mora en él? La presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, deudores somos. Tenemos una deuda. Esa deuda es que nosotros tenemos que obedecer a algo. Y escuchen, él dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Se dan cuenta, hermano? Otra vez, una y otra vez, él vuelve a repetir, no pongan en su mente que hay un cristiano carnal, porque eso es mentira. No, él está diciendo, están los carnales y están los espirituales. No hay un cristiano carnal. Ahora, sí, el pecado mora en nosotros,
Pero si el Espíritu Santo mora en el interior de la persona, ¿qué va a hacer esa persona? Va a mortificar ese pecado. Si vive en la carne, no digas que eres hijo de Dios. No, tú no eres hijo de Dios. Vamos a repetir la misma palabra de Jesús. Tú eres hijo del diablo. No digas que eres cristiano. ¿Cómo vamos a tener, lo que Pablo quiere expresar es que cómo vamos a tener, si has nacido de nuevo y mora el Espíritu Santo en ti como creyente, cómo vas a tener una deuda con la carne si ella es débil? Si siempre nos orienta a las cosas terrenales, si ella es muerte, si ella es enemiga de Dios. Pablo dice, ella no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede sujetarse a la ley de Dios porque está muerta. ¿Cómo vas a ser deudor de la carne? ¿Lo que son de la carne pueden agradar a Dios? Y eso es lo que comienza expresando Pablo. Así que hermano, no somos deudores de la carne para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, ¿escucharon? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo lo que está expresando es nuestra única deuda tiene que ser de gratitud hacia Dios por la obra que Dios hizo, por mirarnos cuando no merecíamos nada, por depositar el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo tú vas a vivir? Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la santificación progresiva que siempre decimos. El Espíritu nos lleva siempre ¿a qué? A vivir de una manera piadosa. Esa es una deuda piadosa, una deuda santa. Porque el Espíritu Santo es quien nos regeneró, es quien nos da la paz. ¿Y saben qué? Nos va a resucitar en los días postreros. Fíjese versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. También nos va a resucitar en los días postreros. Eso es hermoso para aquellos que están en Cristo, aferrarse a esa promesa. Hermano, ahí es donde tú te ves y ves lo que tú eres realmente y que necesitas de Dios y que necesitamos volcarnos a la palabra y que necesitamos utilizar los medios de gracia. Porque tú cuando te levantas eres hijo de Dios, pero no tienes una aureola acá. Vas a pecar. Y lo primero que debes hacer es volcarte al Señor y decir, sí, Señor, reconozco mi debilidad y que lo que mora dentro de mí, que es tu Espíritu, que me ayude en este día. Muchas veces se ve como contradictorio eso. Somos creyentes, somos hijos de Dios, mora el Espíritu en nosotros, la carne aún está acá y es una lucha constante entre la carne y el Espíritu, es una lucha. Pero vuelvo a repetir, los verdaderos creyentes no son carnales. Hay momentos de eso que está el pecado, pecamos, ¿y qué hace el Espíritu? Nos redarguye de eso. Y automáticamente nos movemos. Es automáticamente. Usted tiene un mal pensamiento en el día de algo de lo que pasó, se levantó y tal vez no peleó con nadie, pero se levantó y se levantó, como decimos a veces, con el disco rayado. O nos levantamos con el pie izquierdo, dicen. Y me pegué en el dedo chiquito y ya es todo malo. Y vemos a nuestros hijos que pasó, no sé, y volcó un poquito de agua y ya. Y es como, Señor, perdón. La ira, el enojo, el orgullo. Pablo lo que está tratando de decirnos con estas palabras es que no reformemos la carne, que no eduquemos la carne, sino que la matemos a la carne. Cada día. Yo no decía eso. Mata el pecado o el pecado te matará a ti.
Dios hizo esa obra milagrosa, soberana de regenerarnos. Solo Él la hizo, solo Él. Pero la santificación involucra también nuestra acción, guiada por el Espíritu Santo, para hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa. Piensen en esto. Supongamos que usted tiene un patio maravilloso, con un césped todo verde hermoso. Pero de repente en cierto lugar empiezan a aparecer yuyos, como le decimos, maleza. Usted va y lo arranca, lo corta, así. Superficial. ¿Qué va a pasar? ¿Eso quedó muerto ahí? Va a seguir saliendo. Usted va y vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué pasa a los pocos días? Vuelve a salir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Arrancarlo de dónde? De raíz. Y hay veces que se penetra tanto que nosotros pensamos que la sacamos de raíz y vuelve a salir. Y ahí tenemos que usar, no sé, químicos, me imagino, para poder matar eso. Eso es justamente, el esfuerzo del moralista es como cortarlo así superficialmente. Es cambiar de apariencia por un momento. Pero la mortificación del pecado por el Espíritu es recordar lo que Cristo hizo, aplicar esa gracia de Dios directamente a la raíz de nuestro corazón para matar cada deseo pecaminoso. Es de raíz. No es ser un moralista de cambiar de apariencia o hacerlo de nuestras propias fuerzas. Hay muchas personas que sí son cristianas y saben lo que hacen, tratan de lucharlo con sus propias fuerzas. ¿Y qué nos está enseñando acá Pablo? No es así. Escuchen otra vez. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿qué dice? Mas si por el Espíritu, ¿qué? Hacéis morir. No dice, mas si vos lo hacéis morir con tus fuerzas, ¿no? ¿Qué dice? Sí, tenés que hacerlo morir, ¿pero con qué? Con el Espíritu. Volcarte, levantarte cada día y decirle, Señor, ayúdame porque yo soy débil. Yo no lo puedo hacer. No soy fuerte, no soy capaz. Me creo capaz o me creo súper inteligente o tengo una doctrina espectacular o soy un súper teólogo o soy el mejor de los mejores. Pero ¿saben qué? Al fin y al cabo lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. La pregunta es, ¿estás luchando contra idolatrías? ¿Estás luchando con tus enojos? ¿Estás luchando con tu orgullo? Sí, escuchen, con nuestro orgullo. ¿Estás luchando con tu ira? ¿Con tus deseos? ¿Estás luchando? ¿Tus deseos están unidos a la voluntad del Señor o está unido a tu carne? ¿Lo estás haciendo en tu propia fuerza o en dependencia del Espíritu? Porque si lo estás haciendo en tu propia fuerza te vas a agotar y tarde o temprano se va a ver todo lo que tú estás ocultando detrás de una cortina. El pecado es destructivo. El pecado es altamente destructivo. Pregunta, cuando hablas mal de alguien, sea dentro de la iglesia, sea de alguien familiar, sea de un vecino, de alguien, cuando hablas mal de alguien, ¿qué te trae eso? ¿Qué te trae a tu corazón? ¿Te produce placer? ¿Te produce tristeza? ¿O te sientes mejor que otros siempre? ¿Siempre voy un paso adelante? ¿Soy capaz de esto? ¿Soy mejor que esto? El pecado es altamente destructivo. El pecado destruye, esclaviza, mata y solo quiere satisfacerse. Eso es lo único que trae. Por eso dice que la carne es muerte, produce muerte y le da la espalda a Dios siempre. Y Pablo dice, escuchen, no somos deudores de la carne porque Cristo murió. Recuerden eso, Cristo murió
y depositó el Espíritu en cada creyente para que matemos la carne. ¿Se dan cuenta lo hermoso del Evangelio, lo hermoso de la salvación, al Dios que servimos, todo lo que Él hizo en nuestro lugar para que nosotros ahora tengamos una responsabilidad, pero en dependencia de Él, no en nuestra propia fuerza? La santificación no es fuerza de voluntad, hermano. No es fuerza de voluntad. Hoy lo voy a hacer. Hoy me voy a levantar y voy a leer 25 horas la Biblia. Tiene 24 el día, pero voy a 24 y voy a orar 8 horas. Y se pone, si no está en dependencia del Espíritu, no lo va a hacer. Y sé honesto. Hay veces que se levanta y dígame si le dedica aunque sea 10 minutos en oración. Es que fue un día movido. Me levanté y tuve que hacer un montón de cosas. Luego llegué y ya estoy con la cabeza así porque tuve unos problemas y me voy a ir a acostar. No pude leer la Biblia, tuve complicaciones. Hermano, no es en nuestra propia fuerza. Solo en dependencia diaria del Espíritu Santo, que nos va a llevar a la oración, a la palabra, a la fe, a recordar el Evangelio. Hermanos, recién lo decía, el pecado es altamente destructivo, pero ¿se acuerdan que el domingo pasado Fede expresó lo que Gálatas decía? Lo que Pablo le decía a la iglesia de Galacia con respecto a la carne. Y déjenme volver a recordarlo, a leerlo como hace Pablo, una y otra vez volver a recordarlo. Y en Gálatas capítulo 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu, no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Se dan cuenta que siempre marca eso? Carne, Espíritu, siempre van contra. Es una lucha constante. Y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen los unos a los otros, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, borracheras, orgías. Dice, cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y uno podría decir, sí, Leo, lo que acabas de leer, yo no practico nada de eso. Y si ustedes van siguiendo atrás, yo salté unos versículos. Sí, yo no practico inmoralidad, yo no practico impureza, yo no practico sensualidad, idolatría, hechicería, borrachera, orgías, nada de eso. Pero fíjense que Pablo sigue nombrando otras cosas y dice enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias. Y hermano, todo eso que acabo de leer, quieras o no, ustedes y yo tenemos eso y luchamos. No, yo no soy orgulloso. Bueno, eso es una muestra de orgullo. El hecho de decir que no sos orgulloso es una muestra de orgullo. Hermanos, seamos honestos, tenemos que batallar contra eso. Cada vez que abre tus ojos, algo va a haber de eso y debo batallar, mortificar la carne, luchar, matarla todos los días. Hermanos, fíjense que lo que está hablando son cosas de la vida cotidiana, envidias, pero por cualquier cosa. No se vaya siempre a lo lejos de querer tener una casa, un auto, no, de cualquier cosa. Es que cómo habla esa persona, es que cómo se viste esa persona, es que cómo son ellos, ya me da envidia quiero ser como ellos. Celos, rivalidades, sectarismo, no, es con este grupo de ahí yo no me muevo. Solo esta persona y solo acá, esta parte, esta es la que me cae bien, entonces yo estoy acá. Fíjense en lo que está hablando. Pleitos, enemistades.
Debemos batallar contra eso y matarlo todos los días. Por eso Pablo comienza diciendo que ya no somos deudores a la carne. El pecado sí mora acá, pero ahora te está diciendo sí, pero el Espíritu Santo mora en cada creyente. Mora en cada creyente, debes matarlo todos los días. Continúa diciendo Pablo en los próximos versículos. (14 y 15). Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjense que ahora nos está hablando el apóstol Pablo de una nueva identidad. Recién nos habló de que tenemos una nueva deuda, ya no a la carne, sino al espíritu, y ahora una nueva identidad, que somos guiados y adoptados por Dios. ¿Se dan cuenta? Porque todos los que son guiados por el Espíritu. Pregunta, ¿quién guía tu vida? ¿La carne? ¿El Espíritu? Todos somos guiados. Nuestro Señor Jesús fue guiado por el Espíritu. Juan, capítulo 5, versículo 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo está diciendo a esto? El Señor Jesús. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Le está siendo guiado. El Señor busca hacer la voluntad del Padre. Mis hermanos, y la guía del Espíritu, el ser guiado por el Espíritu en este contexto, no se refiere a una corazonada o alguna impresiones místicas. Porque muchas personas toman como el ser guiado es algo que se entiende en el corazón. Recuerdo hace un tiempo atrás escuché a un pastor que era soltero y vino otro hermano. Y ese hermano le dijo, no me acuerdo el nombre, pero le vamos a poner Pepito. Pepito, el Señor me dijo y lo sentí que te vas a casar con tal hermana. Y dice que este pastor le dijo, wow, qué bueno, ojalá el Señor también me hable a mí, el Espíritu también me lo diga a mí. Hermano, hay muchas personas que piensan que una corazonada o un sentimiento que tuvieron, eso es ser guiado por el Espíritu. O ser conducido por el Espíritu. No, lo que acá nos está mostrando es que el ser guiado, el ser conducido por el Espíritu hacia la santidad, hacia la mortificación del pecado, es hacer la voluntad de Dios. Es ir a la palabra. ¿Cómo sé que soy guiado por el Espíritu? Es porque la palabra lo dice. Es porque voy a la palabra. No por un sentimiento, no porque mi corazón me lo dijo. Todo, mis hermanos, todo lo que vayamos a hacer, todo, sea estudio, sea trabajo, sea negocio, sea relaciones, y aún, escuchen bien, jóvenes, noviazgo tiene que ser guiado por la voluntad del Señor. ¿Pero cómo? Ese chico, esa chica, ¿vive conforme a la voluntad del Señor? ¿Vive conforme a lo que la palabra de Dios dice? ¿Tiene esto? ¿Batalla, lucha? No nos guiemos por el corazón, porque ¿qué dice la palabra? El corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Todo lo debemos hacer guiado por el Espíritu, en todo. Mis hermanos, voy a poner cosas simples. Nos invitan a una fiesta. ¿Cómo te vas a vestir? Cuando yo hablo con mi esposa, con mi esposo, ¿cómo lo voy a hacer? Porque no siempre tenemos
estamos de acuerdo. Eso hay que ser realista. No siempre los esposos y las esposas van a estar de acuerdo. Entonces hay una discusión. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a discutir acaloradamente para que mi orgullo gane? ¿Para poder destruirla o ella destruirlo? ¿Tu carácter lo somete a la guía del Espíritu? ¿Lo vas a hacer con ira o lo vas a hacer bajo el temor del Señor? Sanamente, con dominio propio, que es lo que nos pide la Escritura. Sí, pero es que cuando estamos ahí yo no puedo, no tengo control. No tengo control, mi boca es destructiva. Sí, la palabra lo dice, es una espada de doble filo. La lengua destruye, sí. Pero hermano, te estás diciendo que vives bajo el Espíritu. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Guiado por quién? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a intercambiar con un hermano, con un familiar, con un compañero de trabajo, palabras o diferencias? ¿Cómo lo vas a hacer? Todo hay que hacerlo bajo la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu. Porque la palabra dice, ya sea que comas o bebas, mire las cosas simples que nos da. Ya sea que comas o bebas, algo tan simple, ¿hacerlo para qué? Para la gloria de Dios. Pero hermanos, ¿por qué me pasa eso? Es que es simple, si no tenemos comunión con Dios, si me levanto y no leo la palabra, si me levanto y no oro, si me levanto y no pienso en el Señor, meditando constantemente en la persona del Señor Jesucristo, si no tengo comunión con la iglesia, ¿cómo vamos a querer agradar a Dios? ¿Cómo? No, mis hermanos, debemos someternos completamente a Dios. Si Jesús hizo la voluntad del Padre, que lo leíamos recién, es también, tiene que ser también nuestra prioridad hacer la voluntad de Dios. ¿Podríamos decir así como el Señor Jesucristo lo dijo? Yo no quiero hacer nada por mis propias fuerzas, no quiero hacer nada de un negocio, de estudiar nada, si no es la voluntad de mi Padre. ¿Lo podemos decir? Pregunta, ¿cómo conozco entonces la voluntad de Dios? Ya lo hemos dicho. Y es más, ahí mismo en Juan, capítulo 5, que veníamos hablando, pero unos versículos más abajo, 39, dice lo siguiente: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Por algo místico? ¿Por algo que sentí? Algo que mi corazón en ese momento latió más fuerte, por eso sé que ese es el Espíritu. No es por eso. No es ni por el corazón, que es engañoso, no es por un sentimiento, porque también está contaminado el pecado. ¿Por qué es? Por ir a la palabra, ir a la Escritura, conocer la voluntad del Señor en la palabra. Eso es ser guiado por el Espíritu. En pocas palabras, el ser guiado por el Espíritu es ser un hacedor y no un oidor olvidadizo. Es ser un hacedor. Fíjense, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Un espíritu ya no de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Es un espíritu de adopción. Ustedes saben que, y lo voy a leer tal cual lo vi ahí, lo estudié. En el derecho romano, cuando un patricio adoptaba un hijo, este perdía todos los lazos ¿con qué? Con su antigua familia. Sus deudas legales quedaban totalmente borradas y pasaba a tener exactamente los mismos derechos hereditarios que un hijo biológico. ¿Se dan cuenta? Perdía todos los lazos ¿con qué?
con su antigua familia y tenía todos los derechos con la familia que lo adoptó. Y eso es lo que nos está mostrando ahora la Escritura. Tú ya no eres de la carne, tú ya no eres hijo del diablo, ahora te adoptó como hijo de Dios. Tienes todos esos derechos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo al final? Y clamamos que Abba, Padre. Esa palabra también Abba es el término arameo que se usaba donde un niño se dirigía a su padre de esa manera, Abba, como diciéndole papá. El Espíritu nos libra del temor ¿de qué? ¿De qué temor nos libra? Del temor del juicio. Y nos concede una confianza, un amor, como se denomina en teología, filial. Un amor filial. Ya no tengo temor del castigo eterno. ¿Por qué? Porque ya Cristo me salvó. Es por la obra de Cristo, porque ahora soy su hijo y ahora puedo acercarme confiadamente y decirle, Padre. ¿Se dan cuenta lo hermoso, mis hermanos, de lo que está hablando el apóstol Pablo? Te está diciendo, mira toda la obra del Señor Jesucristo, todo lo que Él ha hecho en tu vida y todo lo que sigue haciendo en tu vida por medio del Espíritu, que ahora tú te puedes acercar confiadamente, que antes no lo podías hacer y le puedes decir, Padre, papá, ayúdame. Si soy débil, si no soy perfecto, si me levanto siempre con algo en mi cabeza, con temores, con enojos, Padre, ahora te puedes acercar confiadamente. No solo Él pagó el precio para liberarnos de del pecado, sino que nos llevó, ¿saben qué? A su propia casa donde vamos a morar con Él. ¿Entiendes? La obra de Cristo. Puedes acercarte y decirle, Padre, así soy débil, te necesito cada día, ayúdame en esto. Porque aquel que se acerca confiadamente al Padre dice que no recibió un espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. Hermano, por eso le decía, hay muchos que se consideran cristianos y aún hay cristianos que aún están con eso porque pequé y entonces perdí la salvación. ¿Soy hijo de Dios? Mi hermano, lucha constantemente contra tus temores, contra los pecados. Porque Él te adoptó, te está diciendo. Y ahora es tu Padre. Fíjense, Pablo le dice a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijo. Hermanos, hemos sido adoptados. Nadie nace hijo de Dios. Todos piensan que son hijos de Dios y recién lo expliqué. Nací en una familia cristiana, viví toda mi vida así. Pero ¿qué está expresando acá? Que nadie nace hijo de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, no sos hijo de Dios. No sos hijo de Dios. Y muchos podrían decir, sí, pero yo nací en una familia cristiana y yo no he probado las cosas del mundo. No he salido a bailar, no he salido a hacer esto, no he salido a hacer lo otro. Siempre he estado en la iglesia, no he hecho esto, no he hecho lo otro. El tema es que no se necesita salir a ningún lado, ni se necesita tampoco hacer cosas. No importa si estás en la iglesia, no importa nada de eso. El problema, ¿sabe dónde está? En el corazón. Cuando nace el problema ya está en tu corazón.
El pecado ya está en tu corazón. Tú eres enemigo de Dios apenas nace, apenas ya fuiste engendrado. Tú eres enemigo de Dios. Y lo que necesitas es ir en arrepentimiento y que el Señor tenga misericordia de tu vida. Nacer de nuevo. Que Él cambie ese corazón de piedra por uno de carne. Porque no somos hijos de Dios al menos que el Señor obre en tu corazón. Si eres adoptado. Y si eres adoptado, ya no hay temor. Pero también, si el Señor hace esa obra, mostramos que somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando estás reunido con personas incrédulas, como le decía recién, ¿cómo te comportas? ¿Cómo hablas? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué ven ellos en ti? ¿Qué dicen ellos de ti? Hermanos, esta semana pasó algo y yo siempre lo digo y por ahí con los chicos, con Fede o con Ale lo he dicho más, que puedan estar orando por ella. Y ya lo he comunicado, hay una familia amiga que la queremos mucho. Y ella ya ha expresado que es agnóstica. Pero constantemente estamos hablando de la palabra del Señor. Cuando viene a la casa con la familia, cuando vamos a su casa, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿De qué hablamos? ¿Qué decimos? Y esta semana me llega un mensaje de ella. Leo, disculpa, ¿puedo hablar con vos? Necesito un consejo. Su abuela está muy enferma, a punto de partir. Siendo una persona agnóstica que no sabe si existe Dios, si no existe Dios, que ello todo místico, todo es algo así, que puede escribirme y decir, ¿me aconsejás qué le puedo decir porque está teniendo temor a la muerte? Le podría haber dicho muchas cosas, pero lo único que le expresé es, Dani, le vas a tener que leer la Biblia, la cual tú no crees, pero es la única que le puede dar vida y paz. Yo no puedo ir porque está en un hospital y no se puede entrar, solamente para cuidarla. Pero lo que quiero expresar, hermano, que lo que tú muestras sí refleja eso. Y el Señor tiene compasión de personas a la cual esas personas aborrecen a Dios. Y Dios tiene compasión y cada día la va llamando para que ella pueda reconocer a ese Salvador. La pregunta, hermanos, ¿cómo te relacionas con Dios? ¿Te relacionas como un esclavo asustado que teme ser castigado a la primera falla, al primer pecado? ¿O como un hijo amado que reconoce las debilidades y que cuando peca automáticamente va y corre a los brazos de su padre y le dice, Padre, perdóname? Hermanos, porque vuelvo a repetir, ustedes y yo podemos hablar mal de una persona, pero ¿qué te causa eso? Automáticamente te da vuelta y te molesta, te duele y dices, ay, perdón, Señor. Perdón, Padre, porque caí, porque pequé. Hermanos, la adopción que está hablando acá el apóstol Pablo es el privilegio más alto del Evangelio. La justificación nos declara inocente, la adopción nos hace parte de la familia, parte de la familia de Dios. Y ahora, ¿cómo te vas a acercar al Señor? Que esto nos anime a acercarnos confiadamente, que aunque te levantes y sabes que en algo vas a pecar, puedas ir delante del Señor en arrepentimiento y decirle, Padre, perdóname, aquí vengo. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo,
versículos 16 y 17. Nos habla de que tenemos una nueva deuda, no a la carne, sino al Espíritu. Nos hablaba de una nueva identidad. Somos guiados por el Espíritu, adoptados a la familia. Pero ahora nos vas a hablar en estos versículos de una seguridad que tienen aquellos que son hijos de Dios. El testimonio del Espíritu y la herencia gloriosa. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El testimonio del Espíritu, hermanos. El Espíritu mismo da testimonio, versículo 16. Y este punto que Pablo está mostrándonos acá es que, de acuerdo con la ley antigua del Antiguo Testamento, escuchen, todo asunto debería o debía establecerse por el testimonio de 2 o 3 testigos, Deuteronomio 19:15. Escuchen, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y aquí lo que Pablo nos está mostrando es que hay 2 testigos. Nuestro espíritu, fíjense que está en minúscula ahí, eso experimenta un cambio de aspecto. Y después está espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo, que confirma internamente las promesas de Dios en nosotros. ¿Se dan cuenta que Pablo es como que está redundando una y otra vez? Es como para que quede bien claro, es como que está siendo más específico ahora. Dice que el Espíritu mismo da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo vemos eso? ¿Ves a Cristo? ¿Ves el sacrificio de Cristo en tu lugar? ¿Ves lo que le costó su muerte? ¿Estás amándolo? Sé que muchas veces no lo amamos como deberíamos, pero ¿estás amándolo? Hay un rechazo, hay un aborrecimiento progresivo por aquellas cosas pecaminosas que antes te causaban placer. Cuando caes y el Espíritu mora en aquellos que están vivos, cuando caes, ¿vas y te arrepientes? ¿El Espíritu te convence de pecado? ¿Vas y te arrepientes clamando, Abba, Padre, perdón? ¿Suplicas diciendo, Señor, yo sé que tu palabra, yo sé que tu ley es buena, que es agradable, que es perfecta, y el pecado aún mora dentro de mí? Te clamo, Padre, para que me libres de esto, para matar esto, mis pensamientos, mis deseos. ¿Hay una inclinación y deseos por las cosas del Señor? ¿Hay eso? ¿Por su palabra? ¿Por la oración? ¿Por la comunión entre los hermanos? Te dice, quiero aprender, quiero crecer, y acude a esas personas maduras para que nos ayuden. Fíjense que cuando digo que hay una inclinación y un deseo por las cosas del Señor, por su palabra, no significa que, sí, es que amo hacer cosas dentro de la iglesia. No, es por el Señor. Todos deseamos hacer cosas. Amo trabajar en esta área, amo hacer estas cosas en la área, pero el Señor me olvidó.
porque lo que amo es hacer cosas y lo que amo es ser visto delante de las personas. Eso le pasa a todas las personas. Pero amas, tienes una inclinación por las cosas del Señor, por amar su palabra. Pregunta, ¿estás entendiendo la gracia? Que no es por mérito, no es por lo que tú hagas, no es por obra, es únicamente por lo mérito de Cristo. ¿Hay un amor profundo en tu corazón por tus hermanos? ¿Hay deseo de juntarte y pasar tiempo con tus hermanos? Fíjense que dije con tus hermanos. Tus hermanos. ¿Te deleitas en la ley de Dios? Bueno, hermano, eso que acabo de nombrar, eso es el testimonio del Espíritu, que da testimonio a tu espíritu. Podría decir sí y no, porque seguramente, bueno, ve y lucha. Ve y lucha contra algunas cosas que hemos nombrado y dices tú, no, yo no estoy en eso, yo aún siento rechazo por esto. Bueno, ve, batalla, llévaselo al Señor, porque sé que eres débil, porque yo soy débil, porque todos somos débiles. Eso es lo que nos da testimonio. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, que Él nos guía, que Él nos convence de pecado cuando caemos. Pero sigue diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos, heredamos algo. Muchas veces es así. Nuestros padres tienen algo, por dar un ejemplo, una casa, y cuando ellos ya no están, heredamos esa casa. ¿Pero heredamos qué? Porque Pablo está diciendo, y si hijos, o sea, si eres hijo, guiado por el Espíritu, mortificando el pecado, viendo que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu que tú eres hijo de Dios, y si eres hijo, también eres heredero. Herederos de Dios. ¿Heredamos qué? Bueno, recordemos lo que ya Pablo venía hablando. Y lo que Pablo está haciendo es que ellos vayan recordando todo lo que él ha ido ya hablando. Y en el capítulo 4, versículo 13, ahí él expresa eso. Somos herederos ¿de qué? De la promesa. ¿Y cuándo se va a manifestar esa promesa? En la segunda venida de Cristo. Porque por causa de Cristo, ¿qué dice? Somos coherederos con Él. Somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir eso, coheredero con Cristo? ¿Qué quiere decir? Porque es una declaración asombrosa. Que todo lo que le pertenece a Cristo por derecho natural, también nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Por una gracia soberana. ¿Qué es lo que heredamos? Bueno, podríamos decir que hay dos puntos ahí. Recién le dije, en el capítulo 4, versículo 13 dice lo siguiente: porque la promesa a Abraham, a su descendencia, de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque la promesa que se le dio a Abraham, ¿y qué más dice? O a su descendencia. ¿Quién era la descendencia de Abraham? Cristo, que iba a ser heredero de él. ¿Qué dice? ¿Heredero de qué? Del mundo. ¿Herederos de qué vamos a ser? ¿De una parte de la tierra? No, herederos del mundo.
Y para que ustedes lo lean en su casa y lo vayan estudiando ya en la semana o en el día y tengan su momento de estudio, lean el Salmo 37, lo que dice. Somos herederos del mundo, pero también somos herederos de Dios. Dios es mi herencia. Hay una canción que siempre cantamos: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada tengo. Y eso debe traernos gozo, mis hermanos. Eso debe traernos gozo a nosotros. Vamos a hacer en el cielo de manera perfecta esto que estamos haciendo acá de manera imperfecta. Vamos a adorar al Señor de manera perfecta. Que los días domingos nosotros los separamos para el Señor, venimos, cantamos, adoramos su nombre, escuchamos su palabra, lo vamos a hacer de manera imperfecta, que acá lo hacemos de manera imperfecta. Es hermoso eso que está expresando ahora para nosotros que somos hijos de Dios. Y tú sabes, si ya el Espíritu Santo internamente te ha dado testimonio que tú eres hijo de Dios, esta herencia la tienes tú. Pero ahora escuchen. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Dios, si es que padecemos juntamente con Él. Y esa es una parte donde muchos no les gusta pasar. Muchos dicen: soy cristiano, soy hijo de Dios, pero en el medio del sufrimiento, mis hermanos, el sufrimiento presente, y eso nunca lo hemos dicho, y nunca lo va a escuchar desde este púlpito de que nunca va a sufrir, porque sí, va a sufrir. Y por ahí mucho. Pero va a sufrir. Vamos a sufrir. Porque la prueba de nuestra filiación con el Padre, de esa adopción, de ser heredero, coheredero con Cristo, de ser hijo de Dios, no es una vida libre de problemas. ¿O usted no está teniendo problemas? ¿Y de qué se trata esto sino de una perseverancia en el medio del sufrimiento por causa de Cristo? Hermanos, díganme si Cristo no sufrió. Y le voy a hacer otra pregunta. Díganme si Cristo no sufrió de los que estaban al lado de Él. Jamás te voy a abandonar, dijo Pedro. Pedro, no lo digas, eres débil. No lo hagas en tu propia fuerza. Yo voy a enviar el Espíritu. Ahí sí lo vas a poder vencer a eso. Pero no lo digas. No lo digas. Por ahí nosotros somos muy rápidos a la hora de hablar y decir cosas cuando realmente el Señor nos conoce. El Señor nos conoce. Si Cristo tuvo que sufrir y sufrir de su propia familia también, que le decían que estaba loco, de sus propios discípulos también sufrió. Nadie estaba con Él. Si eres hijo de Dios, ¿qué no vas a sufrir? ¿Qué dice Pablo? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sufrimos con Él ahora para ser glorificados con Él después. Hermano, el sufrir como creyente asume muchas formas. Y no significa que el sufrir como creyente es que yo voy a ser quemado en una hoguera. No significa eso, como le pasó a John Hus. No, el día del creyente puede sufrir de muchas maneras. Tú en tu trabajo te paras hablando de algo que ves que está mal, que va en contra de la voluntad de Dios, y tú vas a ser perseguido y te van a tratar mal. Cuando te piden que hagas algo en tu trabajo, que sabes que es algo que no va con la voluntad del Señor, y tú te paras y le dices que no, bueno, agarras tu cosa que está despedido. ¿Eres capaz de hacer eso? ¿Por lo que Cristo hizo?
cuando te llaman a participar de algún negocio sucio. O tal vez de la decisión de que te digan, ¿cómo no te vas a casar con este hombre que es tan bueno? Sí, pero yo sé que es incrédulo. Yo sé que es incrédulo. Y te empiezan a perseguir. En la escuela, cuando te empiezan a perseguir por hablar del Señor. O por no comportarte como ellos se comportan. O por no abrazar lo que ellos abrazan. Vas a empezar a sufrir por causa de Cristo. Pero hermano, esto es algo que te tiene que consolar y fortalecer. Saber que vas a compartir el sufrimiento de Cristo y que al final vas a escuchar de sus labios: bien hecho, buen siervo fiel, entra a mi reposo, porque obedeciste mi palabra por amor a mi nombre. La pregunta es, ¿no es verdad que en medio de sufrimientos, de dificultades, no vienen dudas a nuestra cabeza de que si soy hijo de Dios, adoptado por Él? Y Pablo quiere mostrarte de que en medio de esos sufrimientos, tú eres hijo de Dios, si has visto todo lo demás. Porque Él también sufrió. Déjeme darle una ilustración de esta manera. Imagínense a un niño pequeño que va caminando de la mano de su padre, pero va por un callejón bien oscuro, apenas una luz. ¿Y qué tienen los niños cuando son chicos? ¿Miedo a qué? A la oscuridad. Está todo oscuro y tienen miedo a la oscuridad. Y el niño aprieta la mano de su padre, fuerte así, porque en la cabeza empiezan a aparecer muchas cosas. Pero el padre se da cuenta y le dice en el oído: no tengas miedo, aquí estoy contigo, te amo. Ese apretón de mano, eso que dijo el padre, no va a cambiar la realidad de que se van a prender todas las luces. No, va a seguir todo oscuro, completamente oscuro. ¿Pero qué siente el niño? Una paz. Porque el padre le agarró fuerte la mano y porque le dijo esas palabras. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente, en el interior. En medio de las dudas, en medio de las aflicciones que el mundo nos aprieta, que estamos pasando, dolores que pasamos, hay un apretón divino asegurándonos y diciéndonos: no, tú eres mis hijos, yo estoy contigo. Acércate con confianza y dime: Padre, porque yo estoy. Esa es la seguridad de salvación, mis hermanos. No se basa en una oración pasada o en haber vivido 2 años del Evangelio, sino en una obra presente del Espíritu en tu vida, dándote esa santidad y seguridad en la palabra. Por más que estemos atravesando pruebas, sufrimientos, dolores, rechazo, crítica, el sufrimiento no es señal de rechazo en la senda por la que caminamos, sino que vamos a ser coherederos con Cristo hacia la gloria. Hermanos, tomemos esto en cuenta. Ya no le debemos a la carne, sino al Espíritu. Que somos verdaderos hijos de Dios, por eso podemos ir confiadamente y decirle en la intimidad: Padre, escúchame, tenemos una herencia eterna. Y el Espíritu prueba nuestra filiación con Dios y nos va a garantizar una gloria futura con Cristo. Pero si no eres creyente, si hoy no estás en Cristo, tú sigues bajo la esclavitud y la deuda de tu pecado. Tú no tienes herencia.
no eres coheredero con Cristo. Tu padre es el diablo. Ven en arrepentimiento y fe. Confiésale todos tus pecados. Cree únicamente en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para perdón de todos nuestros pecados. Pero si eres creyente y todavía vives como si le debieras algo a tu viejo dueño, a tus viejas pasiones, cuando el pecado esté tocando ahí la puerta, ve en dependencia del Espíritu, usando todos los medios de gracia y teniendo la humildad y la certeza de que eres un hijo de Dios y que puedes ir y clamarle Padre al Rey de Reyes. Le invito a que podamos orar.